Me han pedido que hablara del feminismo y que con quién me posiciono. Y también dijera, aparte de la cultura y tradiciones, qué dice el Islam al respecto. En la forma de vida que creo y practico, que es el Islam, que está desde el profeta Adán y Eva, la paz con ellos, la educación fundamental que se me ha dado, que siempre hable de lo justo, Qulu qawlan sadida, solo habla la verdad directa y clara. Esta es la demanda del Islam y esta es también la demanda de mi ser moral y mi creencia. Me exige esto, que cada vez que doy testimonio de algo, que lo haga teniendo en cuenta Qawwamina bilqisti shuhada ilallah, que sea responsable con los preceptos de Dios Altísimo y sea justo cuando dé testimonio, ya que es para Dios Todopoderoso y sobre el fundamento de la verdad. Entonces, por eso, ¿qué necesidad tengo de posicionarme con alguien? Y tampoco está en mi inclinación, ni es mi disposición. Yo intentaré que en este asunto pueda presentar algunos hechos ante ustedes que según yo siempre deben ser dignos de atención y reflexión. Los humanos, en general, no somos ángeles, independientemente de ideología, raza, género, etc. Son personas que en muchos casos, aunque tienen corazón, intelecto, razonamiento, para diferenciar lo bueno y malo, pueden llegar a ser como animales del rebaño. Así lo dice el Corán. Y dice que no razonan. Y a pesar de todo, el Corán continúa y dice: Ulaika kal anham bal hum adal, o peor que los animales en su extravío. Esos son los injustos y merecedores del castigo. Que las mujeres han sufrido injusticias, no hay ninguna duda en ello, en absoluto. Y que en muchos sitios sigue pasando. Puedes intentar leer los filósofos que han dicho todos, o leer las obras de Sócrates y Platón de los últimos siglos, o leer las obras del filósofo alemán Nietzsche y los filósofos de esta época, cuando en cierto modo movimiento renacista estaban teniendo lugar. Leyendo algunos de sus argumentos, uno llega a saber que la existencia de la mujer no se tolera en absoluto. Y si te leo algunas partes, entonces esta es la realidad, que no creerías que gente de tal estatus como ellos vea a las mujeres de tal manera. Del mismo modo, si ves en diferentes países, hoy en esos países donde se piensa que la mayoría de los derechos han sido concedidos y no es así, o hay países occidentales o Estados Unidos mismos, ¿has leído acaso su historia de cómo o cuándo realmente se concedieron algunos de sus derechos? Es decir, ¿cuándo fue el derecho al voto concedido? ¿Cuándo fue el derecho a la autodeterminación concedida? ¿Cuándo fue el derecho a tener un decir en los matrimonios concedidos? Por ejemplo, el derecho a divorcio fue en 1932, y herencia familiar en América en 1950, igualdad de educación femenina en España en 1854. El derecho de la mujer a administrar sus propios bienes fue probada en América en 1948. Vamos, que no han pasado ni siglo y medio. Del mismo modo, hay muchos asuntos tan innumerables en que esto es una realidad, que ha habido muchísima injusticia, discriminación total, machismo, etc. Si vamos al terreno religioso, también te quedas en blanco. Encontramos cosas a lo mejor mucho peores y desprestigio o menosprecio total. No hay ninguna duda al respecto en absoluto. En la sociedad cultural de donde vengo yo, Asia, India, Pakistán o ciertos países donde residen gran mayoría de musulmanes, o continentes africanos, asiáticos, árabes, el tipo de percepciones que han estado ahí, por lo general, puedes ver eso en la era
de la vida rural, es decir, una clara actitud de discriminación de los padres, familia, solía ser visible en el asunto de hijos e hijas, e incluso hoy en día, aunque ya va quedando lejos todo esto. Obvio que también hay personas con conciencia y personas buenas, honestas, equitativas. Siempre hay excepciones, como todo, pero también se observó claramente que para los hijos había cierta flexibilidad y para las hijas había otro extremo total. Yo mismo he sido testigo de esta discriminación. Aunque Islam diga lo contrario, no sirve de nada, porque sus culturas y muchas de sus tradiciones incorrectas llevan por encima de sus creencias. El derecho a estudio o poner limitaciones en temas de las mujeres o que puedan elegir sus futuros, ya sea en matrimonio o profesión, etc., había clara diferencia. O del mismo modo la persona, es decir, durante el tiempo de juego, mientras expresan sus deseos en cualquier deseo o aspiración, la forma en que a veces alguien dice algo, ahí cuando un hijo dice y cuando una hija dice, entonces ves la diferencia en la respuesta a ambos. Ha sido un escenario muy grave, no hay duda en eso. Ahora, mira quién son las personas que están tratando aquí. Ellas son la madre y padre del mismo modo. Si nos vamos a las concepciones religiosas, sabrás que en nuestra sociedad, más o menos, esta cosa ha sido acordada, es decir, que la esfera de una mujer es su hogar. Y de hecho, la semana pasada expliqué el contexto de esos versículos específicos dirigidos a las esposas de profeta. Y he dicho que es absolutamente incorrecto y una interpretación fuera del contexto del Corán. Pero ha habido entre muchísimos juristas que dicen que la esfera de una mujer es su hogar. Es decir, por eso las interpretaciones que se han ideado, aunque son muy bonitas, interpretaciones literarias, que ella sea la lámpara de la casa y no la lámpara de una reunión callejera, o se dijo que cuál es su esfera real de acción. Ella debe quedarse en la casa. En el mismo Pakistán, de donde vengo yo, uno de los grandes pensadores, filósofos, Allama Iqbal, admirable en muchos de sus trabajos, ya sea terreno secular o religión, y que es una personalidad totalmente extraordinaria, pero lo que está presentando como el ideal es muy parecido a esto. Él también dice que Batule Basfu Pinashahu Adin Aser, es decir, aunque estoy dando un ejemplo de una personalidad muy ilustre, pero el objetivo que el pareado quiere afirmar eso es que la mujer no salga de la casa, que si en tu regalo quiere dar a luz a una progenie notable, así que para eso tendría que sentarse escondido del mundo. Ahora, es obvio que todo esto tiene algunas implicaciones, ¿verdad? Su significado es que no es solo la esfera de acción, pero si ella quiere estudiar, si quiere adquirir conocimiento, si ella quiere jugar un papel en la sociedad de acuerdo con sus habilidades, entonces no hay margen para ello. Si lo miras desde ambos ángulos, entonces más o menos esta sería la impresión recibida, que su trabajo es para satisfacer la pasión de un hombre, o si después de eso en su regalo Dios Altísimo le ha bendecido con hijos, entonces solo su crianza, su educación, solo esta es su vida, y ella debería quedarse encerrada entre los cuatro paredes, desgraciadamente. Los libros religiosos que tienen escrito en el siglo pasado por grandes nombres, si lo lees ahora, no quiero dar una referencia específica,
pero están disponibles por ahí y han sido populares. No es que no se hayan escrito por una persona ordinaria, han sido escritos por ilustres, estimados eruditos. Dentro de ella esto se ha dicho que si les enseñas a leer a las mujeres, entonces ellas serán capaces para leer el Sagrado Corán. O algo, si le enseñas a escribir, entonces solo podría haber una consecuencia, que ella escribiera cartas a su amado. Así que esto no se debe enseñar a toda costa. Prohibirle conducir, no permitirle viajar sola o realizar la peregrinación o casarle sin su consentimiento, ablación femenina, etcétera, etcétera. Todo esto se ha hecho hasta hace poco. Y ahora tú preguntas, ¿estos son las enseñanzas del Sagrado Corán y Sunna, tradición religiosa práctica establecida entre los musulmanes? ¿En serio? Y el que está diciendo esto no es alguien como tú o yo, es un sabio de conocimiento islámico y mira sus interpretaciones. Igual fue el caso con asuntos relacionados con el matrimonio, sin su consentimiento suyo, es decir, casarle, o en tema de herencia no se les reconoce, o casos donde es forzada. Ella no tiene ningún trato con el mundo. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? No hay que mirar esos asuntos. El mundo para ella que fue hecho, ella está dentro de su propia casa, donde hubo peleas de la suegra, la nuera y atrapada entre ellos un ser individual. Aunque eso pase con muchos hombres también, esa es otra historia. Pero las mujeres siempre solían convertirse en el objetivo de la era en sí mismo, todo un mundo de opresión, discriminación, herencia tradicional de sus antepasados, desigualdad, derechos a no tener, elegir sus creencias, sus decisiones, sus metas, sus sueños, libertad de expresión, libertad de elegir para formar familia, hasta punto de que ella sea golpeada por el marido. Esto fue considerado como ordinario en nuestros pueblos, que ella tenía que convertirse en el objetivo de la blasfemia de toda la familia de los mayores, ancianos y otros. Si tiene que dirigirse a ella, entonces se dirigirán de la misma manera. No es que no fueron excepciones a esto, es decir, solía haber, pero la actitud general más o menos era la misma. Para que puedas ver eso, una persona con respeto a su personalidad, lo más grande que esperan de ti será de la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad para recibir educación, para poder hacer la gran decisión de la vida, que tengo que elegir mi compañero de vida, o para formar una familia, si tengo que seleccionar una persona. Entonces, ¿quién debería ser esa persona? Del mismo modo, si dentro de mí hay alguna habilidad y Dios Altísimo ha bendecido yo con un conocimiento especial o interés o talento dentro de mí, entonces, ¿qué puedo hacer para perfeccionar esta habilidad o talento? Estos son los principales problemas, ¿verdad? Fuera de esto no había libertad para ninguno de ellas. Es decir, si eliges cualquiera de ellas, esta era la condición. Así que no hay duda en esto, y con mucho respeto me gustaría decir esto, que pueda ser que algunas personas podrían encontrar mi charla inadecuada. Si prestan mucha atención, entonces desde el punto de vista religioso, todo este tipo de cosas sobre las mujeres, el punto de vista religioso que he corregido tantas veces, ha jugado algún papel importante en la transformación de las percepciones de las personas, sociedades. Esto también ha pasado aquí, también en Occidente, en India también, Estados Unidos, África, etc. Pero para mí es más grave que pase en la sociedad musulmana, porque nuestra guía es el Sagrado Corán, que está en cada rincón de la casa.
y se supone que creemos en ello y debemos practicar de acuerdo a las órdenes de nuestro Señor Altísimo y transmitido por su mensajero y enseñado con la práctica clara y ejemplar. Y yo todas las cosas mencionadas no encuentro ninguna entre las órdenes, o es que se descontextualiza o se interpreta fuera de lugar, pero lo puro solo se ha quedado en el Sagrado Corán y tradición religiosa o hechos históricos, verdades, y no se refleja ni en la sociedad ni parece haber una intención o proyectos referentes a ellos. Cuando realmente el Sagrado Corán lo primero que dice al hombre y a la mujer son iguales a lo que se refiere como humano, excepto en temor a Dios, es decir, en adoración y sumisión a sus órdenes. Y no hay diferencia entre ellos en el sentido moral. Tampoco se les puede imponer ninguna restricción social. Un hombre puede hacer lo que le plazca, al igual que una mujer puede hacer lo que le desee. Tiene derecho a herencia, derecho a elegir con quien quiere casarse, derecho a divorcio, derecho a la educación libremente y igualatoria, derecho a administrar sus propios bienes, no tiene ninguna responsabilidad económica y si lo hace todo es suyo, derecho al dote sin limitaciones. Todos estos derechos hemos visto reflejados desde hace 1400 años en la era profética. Las mujeres iban a las guerras, montaban a caballo, eran empresarias, incluso vigilantes en los mercados. Con la seguridad garantizada realizaban la peregrinación sola. Una vez una mujer llegó y dijo al profeta: mi padre me ha casado sin mi consentimiento. Y el profeta dio la libertad de elegir su futuro. O incluso en casos donde el profeta aconsejó la paz con él, que siguiera en matrimonio con un compañero y no se separara de ella porque era muy bueno. Y ella dijo: ¿es orden de Dios o es su decisión? Y el profeta dijo: no es orden divino. Entonces dijo: no acepto. ¿Veis qué tolerancia? Os desafío, sacarme un versículo del Corán dentro del contexto donde como mujer se le discrimine o incluso en matrimonio se le dé una responsabilidad sola, una sola. Sacármelo. Nuestro amado profeta luchó más que nadie en enfrentarse a su entorno, a los clanes, a las tradiciones establecidas, romper y volver a dar a la mujer su lugar en la sociedad que merece, igual que en la era de los 4 califas, bien guiar la paz con ellos. El segundo califa, Omar, que su mujer fuera a rezar a la mezquita, los detestaba, pero no le prohibía porque el Señor Altísimo le había permitido. Y las mujeres rezaban en las mezquitas en la era del profeta normal y corriente. Omar, segundo califa de los musulmanes, la paz con él, intentó prohibir las dotes tan elevadas que exigían las mujeres y limitarlas. Y una mujer se levantó en medio del sermón y dijo: tú no puedes hacer eso. Omar dijo: ¿por qué? Entonces ella recitó un versículo del Sagrado Corán y cuando escuchó su argumento tuvo que echar para atrás su decisión y dar la razón. Alguien le preguntó al profeta: ¿quién se merece mi compañía? Y dijo: tu madre y tu madre. Y en cuarto lugar, tu padre. Fijaros qué dijo de la mujer. El profeta Muhammad dijo: quien cuide a su hija hasta que alcance la madurez, él y yo estaremos así día del juicio. También dijo: el mejor de vosotros es aquel que tiene mejores modales y trata bien a sus mujeres. La mujer incluso tiene derecho a cobrar por dar leche a su propio hijo en determinadas situaciones. ¿Acaso el Sagrado Corán nos dice tratar bien a vuestras mujeres en la convivencia? ¿En serio me vas a comparar o criticar todo esto del Islam? Islam ha dado a las mujeres respeto, honor y su lugar adecuado. Sin embargo, en lo que se refiere al hogar, el hogar es una institución y cuando se crea, entonces las relaciones que existen ahí se les ha dado una diferencia en la clasificación. Por ejemplo, una madre y su hijo no son iguales.
La madre está en un rango elevado. Del mismo modo, un padre y su hija no son iguales. El padre está en un rango más elevado. De la misma manera existe la relación de un hermano y una hermana. En cuanto a la relación entre el esposo y la esposa, el esposo ha sido hecho el cabeza del hogar. Tiene varias responsabilidades, vamos, casi todas, sobre él, de protección, provisión, vamos, etcétera, etcétera. Una mujer puede trabajar, ella puede hacer lo que le plazca. Allí no es una restricción para ella. Sin embargo, ella no es la responsable de cumplir con las responsabilidades de hogar, como ya he dicho antes. Sacarme un texto de Corán o Sunna en la Sharia islámica. Esta responsabilidad se le ha dado al hombre. Por esta razón, se le ha pedido a la mujer mantener una actitud de apoyo y no uno de rebelión. Y esto es sentido común. Cuando compartes la vida con alguien, tienes que ser comprensible y buscar mutuamente apoyo y una convivencia mejor. Estas son las enseñanzas de la religión. Lo que ocurre que los hombres hemos sido muy crueles, las cosas como son. Hemos pasado límites en muchas situaciones, o también, como dice la profesora Dolor Brahman, que muchas mujeres musulmanas ni siquiera saben sus derechos, viven en total ignorancia.